Día 12 del ayuno de Daniel. Estamos ya comenzando la cuenta regresiva. Qué rápido ha pasado esto. Wow, increíble. En el tema de hoy, yo hago memoria de mi papá. Mi papá compró una casa en Sidra, Puerto Rico, que tenía una cuerda de terreno, y la intención de él siempre fue que cuando tuviera hijos, sus hijos segregaran el terreno y viviéramos todos allí juntos en familia. Toda su vida la dedicó a cuidar esa casa y a cuidar ese terreno para que nosotros construyéramos allí. Todavía no hemos construido, no sabemos si lo vamos a hacer. Yo estoy en Florida, mis dos hermanos están en San Antonio, Texas. Él recién se mudó para San Antonio, Texas, donde viven mis hermanos, y allí está el terreno. Posiblemente construyamos, posiblemente no, no sabemos. Pero él se va con la satisfacción de que él hizo lo que tenía que hacer y sembró una semilla de toda la vida para que germine en algún momento. Y el tema de hoy es herencia espiritual. Y ayer estaba hablando sobre cómo yo admiraba la Catedral de Santa María de Fiore en Florencia y el Domo de Brunelleschi, que fueron edificios que tomaron muchísimo tiempo en construirse, más de 150, 200 años cada parte. El domo se cayó 3 veces. Una de ellas, según la leyenda, cuando un cura dijo, el pueblo está perdido. Si tiene ira con nosotros, manda una señal y cayó un rayo que entró al domo y mató al cura. Eso es lo que dice la leyenda. No sé si pasó, ¿verdad? Eh, mucha gente parece que lo vio. De todas formas, ellos cuando comenzaron esto, ellos lo comenzaron y todos los renacentistas en general, ellos comenzaron unos conceptos y unas ideas pensando que no iban a verlas realizadas y culminadas. Fue el inicio de algo grande. Y la humanidad se ha destacado por eso y ha sido mejor por eso. Porque han hecho cosas para las generaciones. Y a veces uno se puede preguntar, y valdría la pena preguntarse, mi ayuno de hoy deja legado en generaciones. Esto que yo estoy haciendo hoy, este sacrificio voluntario, ¿dejará legado en generaciones o será solamente una vuelta de 21 días y después en el día 22 business as usual, negocio como cualquier otro día? Debería dejar legado para generaciones. Aquí hay testimonios de personas que han sido transformadas, hay testimonios de personas que han sido sanadas de condiciones físicas, hay testimonios de familias restauradas, de matrimonios consolidados, y todo eso tiene un impacto en la eternidad. Proverbios 27 dice, el justo camina en su integridad, sus hijos son dichosos después de él. Dios no te ha llamado solo a vivir un propósito, sino a transmitirlo. Hemos hablado durante todo este tiempo sobre una transformación, un quebrantamiento interior, una renovación individual, luego una renovación colectiva, cuando estábamos hablando de la unidad de la iglesia, de la unidad de la familia, y hoy lo estamos transmitiendo a un futuro. Cada experiencia, cada batalla y cada milagro tienen un propósito mayor, y es ser una semilla para quienes vienen detrás. Pregúntate si en estos 11 días de ayuno, hoy siendo el día 12, si has sembrado bien. Hemos sembrado bien con las situaciones que nos han pasado en el ayuno. Hemos depositado una semilla de fe que nos transforme a nosotros y podamos guardar la esperanza de que transforme a otros. La herencia espiritual no se deja en testamentos, sino en testimonios. Que ellos hablen cuando tú no estés. Es el legado invisible que siembra con el ejemplo, oración y obediencia. Es que lo que tus hijos van a recordar cuando ya tú no hables. Y yo hablaba ayer del ejemplo que dejó mi abuela, abuela Mary, que era testigo de Jehová, que todos le sacábamos el cuerpo porque siempre nos decía que nos íbamos a podrir en el infierno y que se iban a salvar 144.000. Ella, una de ellas, de hecho, murió con mucha tristeza sabiendo que estaba postrada en una cama, no se podía parar y Jesús no podía venir, no había venido. Esa era su frustración más grande.
Y uno dirá, bueno, a lo mejor lo cogió fuera de contexto o lo que sea, uno se pone religioso y teológico y comienza a debatir, pero el hecho es que su fe era sólida. Y si hay algo que yo recuerdo de mi abuela, es su fe. Mi otra abuela, abuela Toña y abuelo Florencio, tan pronto cantaba el gallo, salía el sol, rezaban un rosario, tan pronto se escondía el sol, rezaban un rosario. Y abuela, cuando estaba delirando en el hospital, ella veía a un hombre con una bata blanca y ella decía, párenlo, que venga donde mí. Si hay algo que yo acuerdo de mi abuelo es la fe que ellos inculcaron en mí, que ha sido una fe que ha tenido muchas pruebas y ha pagado el precio, pero nunca ha desistido. Yo no pudiera decirle en ningún momento de mi vida que yo he sentido que ya no creo, que ya colgué los guantes con Dios, porque por su gracia, que me acuerda que está conmigo todos los días, y por el legado que dejaron mis abuelos, en ese sentido hay fe. Fíjate que no digo lo mismo de mis padres, porque yo era el niño que se iba solito al catecismo, me inscribí solo en el catecismo porque nunca hice la primera comunión, y yo siempre busqué de la iglesia, siempre quise participar en grupos de jóvenes, siempre quise estar más cerca de Dios. Y mis papás dejaron de ir a la iglesia porque mi mamá trabajaba en el municipio de Sidra. Y en la iglesia se pusieron a decir que el que planificaba las actividades del encendido de la Navidad no tenía a Dios en su corazón. Y el alcalde y su familia y todos los funcionarios del municipio dejaron de asistir a la iglesia por ese bochinchito. Y nosotros pues no íbamos a la iglesia, la escuchábamos en la radio, el Canal 13, que es la iglesia católica allá en Puerto Rico, y, y, y para mí eso no era suficiente. Yo nunca me conformé con una relación con Dios de reducirlo a un pedazo de hostia. Nunca, nunca, bueno, heme aquí. Pero mis padres no inculcaron la fe en mí, la inculcaron mis abuelos, es lo que quiero decir. Ellos inculcaron otras cosas, otros valores. Yo cada vez que estoy criando a mis hijos, pienso en mis padres, cómo mis padres lo hubiesen hecho, porque al final del día tienen tres hijos casados, con familias completamente funcionales, con una nuera hermosa, mi cuñada, yo la adoro más que hermana, unos nietos, de verdad que los nietos rompieron el molde, todos ellos, son los sobrinos, son, wow. Así que mis papás lo hicieron bien, pero al punto que voy, ¿tú crees que tu familia te va a recordar por tu fe? Pudiéramos tener certeza de eso. Si nos fuésemos a llevar una medallita, una sola, en nuestro lecho de muerte, nuestras familias nos recordarán por la fe inquebrantable que tuvimos o por cómo nos manejamos en esos momentos de dificultad, metiendo a Dios en el centro, siendo Dios el que resuelva y el que renueve. Nos recordarán por eso. Si hay un regalo que podemos hacerle a nuestros hijos, una memoria, un testamento, es que le heredemos la fe. No vivas solo para tus días, vive para tus generaciones. Si creer para ti no es suficiente, no te llena, por lo menos cree por las generaciones que vienen. El reino de Dios se establece cuando lo que tú recibes se transfiere, cuando no es solo único de ti. Así como Elías dejó su manto sobre Eliseo, como Pablo lo dejó sobre Timoteo, como Moisés lo dejó en Aarón. El Señor quiere que tú dejes tu manto sobre tu casa, como Pastor Miguel lo hizo con Pastora Belisa. Ese manto se mueve. El mundo hereda posesiones, el reino hereda propósito. El dinero puede perderse, pero la identidad espiritual perdura. Por eso el Señor te llama a levantar una cultura de fe en la casa, donde los hijos aprendan por observación y no solo por instrucción. Que ellos vean la fe que viven sus padres. Es el reto más grande. Que los jóvenes vean la fe que viven en sus padres. Y joven que estás aquí, si tu papá no va a la iglesia, tranquilo. Tú sabes que eres antorcha. Que ellos vean la fe en ti. Recuerda que a lo mejor ellos no la aprendieron. A lo mejor ellos no tuvieron esta oportunidad que tú estás teniendo hoy de tener una experiencia y una presencia con el Señor.
y te toca a ti enseñársela a tus padres. Ten fe, vas bien. A todos los jóvenes que nos están escuchando, ten fe, vas bien. Dios está orgulloso de ti. Amén. ¿Quieres decir algo? ¿No? ¿Vamos bien? Mire, hay algunas herencias espirituales que no se roban. Esto no hay quien lo tumbe. Fe firme en tiempos inciertos. Es enseñar a confiar más en promesas que en circunstancias. Es decir, que todo va a estar bien cuando todo parece que no está bien. Integridad en lo oculto. Que tus hijos vean tu fe en lo privado. Que no sea una cosa en la iglesia, otra cosa en la casa. Integridad es ser el mismo siempre, donde quiera que esté. Servir con gozo, y de esto hablaba Pastor Abraham a los líderes. Hay que entregar. El reino se hace dando. El resultado es recibir, pero no damos para recibir. Damos porque por gracia nos fue dado. Honra en todo. Todo es honra. Que aprendan a valorar a Dios, que aprendan a valorar a su iglesia. No sea ese germen que está hablando mal del hermano de la iglesia, como yo decía ayer. No hablen mal de los hermanitos. Todos están en su fase, en su proceso. No seas piedra de tropiezo en el crecimiento espiritual de tus hijos, simplemente porque te estás quitando una yuquita del corazón. Vamos a poner el ego a un lado. No se trata de ti. Pastor Agustín nos dijo en uno de los talleres que él daba, yo recién convertido. ¿Por qué te ríes? Porque me acuerdo de... Miren, yo les voy a decir una cosa. Ustedes no son tan importantes. Ujú. Y cuando viene de una persona que te ofende, tú dices, ¿qué? Pero cuando viene una persona que te ama, tú no eres tan importante. Aquí el importante se llama Jesucristo. Tú no eres importante. ¿Te quieres ir? Vete. Pero por favor, no te lleves enredado a nadie. Porque van a regresar, pero el que queda mal eres tú. Porque el Espíritu Santo va a ser... Tranquilo, no lo estoy regañando. Es un ejemplo. Pero se entendió. ¿Se entendió? Sí. Se entendió. Honra en todo. Hereda relación, no religión. Palabra viva. Esa relación que tienes con la palabra de Dios. Estaba viendo un meme hoy que un joven se le sienta al lado al pastor y le dice, pastor, yo quiero que Dios me hable. Y el pastor le hace así. Toma, aquí está. Y le dice, no, pero yo lo quiero escuchar. Y el pastor le dice, pues léelo en voz alta. Palabra viva. Si quieres escuchar a Dios, léela en voz alta. Léela en voz alta. Esta palabra sana, salva, restaura, da dirección. La Biblia está brutal. La Biblia está brutal. En Isaías 59:21 dice, y pondré mis palabras en tu boca, y no faltarán de la boca de tus hijos, ni la de los hijos de tus hijos. Es que todo lo que tú leas de aquí, que tú lo digas allá, se va a repetir por las generaciones. Mi casa y yo servimos a Jehová. ¿Ustedes creen que mis hijas le van a decir eso a sus esposos? Sí, sí, Seguramente se lo van a decir. te lo voy a inculcar. Ellos van a repetirle a sus esposos lo que tú le repites al tuyo, mujer que me escucha. Si tú le repites a tu esposo, mira muchacho, recoge las medias, párate de ese sofá, busca oficio. Eso es lo que ella le va a repetir al muchacho allá. Y esposo, misma cosa. Si tú gritas, tus muchachos van a gritar. Si tú eres terco, tus muchachos van a ser tercos. Lo decía Pastor Abraham. Si tú no tienes nada que decir lindo de la gente, ellos no van a tener nada lindo que decir de la gente. ¿Qué decía Abraham? ¿Qué decía Pastor? Ese era el que gritaba. Sí, totalmente. Yo quiero decir algo. Di algo, En bendito. en la herencia del reino, estas cosas es la cultura de la fe en la casa. O sea, estamos hablando de qué es lo que se vive en la casa, el entorno, lo que tú enseñas.
hablando de cultura, pero vamos a hablar de crianza o de convivencia. Am, en un mundo donde podemos ir a buscar diferentes fuentes de referencia hasta de la Biblia, porque tú puedes buscar referencias de la Biblia en muchas plataformas. Y hay teólogos por ahí que Y uno los escucha y uno dice, Dios mío, Y Padre Santo. pueden escuchar 1000 mensajes y podemos escuchar a 1000 predicadores, a 1000 evangelistas. Y eso me hace reflexionar porque la cultura que yo quiero hacer en mi casa, eh, que sea, obviamente tiene que ser basada en la fe, pero también tiene que ser basada en la palabra y en principios, valores. Porque si yo soy la persona que tengo encargado mis hijos, porque Dios me los delegó a mí, porque le pertenecen a Él, pero me los delegó a mí, y yo tengo que ser responsable con ellos, pues yo debo de ser responsable y diligente en cuando yo se los entregue a Dios nuevamente, o ellos regresen donde Dios, ellos puedan ir, ¿verdad? De la manera en que se le quiso educar y que a mí, cuando me vayan a rendir cuentas por mis hijos, yo pueda decir, yo sembré fe. Yo sembré tu palabra, yo sembré todo lo que estuvo en mis manos para ofrecerle. Y tenemos que ser bien intencionales en las cosas que nosotros no solo decimos, hacemos en nuestra casa. Porque si nosotros decimos, por poner un ejemplo, nosotros decimos que, poner un ejemplo básico, que nos vamos a ir a dormir temprano, a las 9:10 de la noche, y le exigimos a ellos que se acuesten a dormir a esa hora, pero yo no regularmente o no lo hago a esa hora, ellos se van a preguntar, ¿por qué tú no te estás durmiendo a esa hora? Y es una instrucción, pero no le están modelando. Y estoy hablando de ejemplos básicos porque ellos eventualmente en su juventud se van a preguntar, ¿y por qué yo tengo que acostarme si todo aquí está prendido, todo el mundo está despierto todavía? Pero eso es un ejemplo cotidiano. Bebé, las Pero mentiras piadosas. vámonos a la oración. Ya iba por ahí, pero vámonos a la oración. Si ellos no te ven orando, si no te ven clamando, si no te ven adorando, si no te ven alabando al Señor, ni tan siquiera decir gloria a Dios, Padre, gracias, aleluya, esas expresiones que nosotros utilizamos en adoración a Dios, ellos no las van a repetir, no se le van a quedar adentro porque somos nosotros quienes las inculcamos. A mí me da mucha gracia las nenas porque en esas expresiones ellas son medias gringas, ellas hablan más inglés que español y cuando las dicen en español se escuchan graciosas. Pero yo digo gracias Señor porque aunque se escuchen graciosas, ellas las repiten y saben el significado de eso. Entonces, creo que debemos ser más diligentes en mostrar, en modelar, porque ellos van a olvidar, mira, el 99.8% de las cosas que tú le digas, pero las cosas que tú hagas no las van a olvidar El modelaje se queda. porque se queda en modelaje. Tú le puedes decir 1000 cosas y no las van a acordar, créanme que no las van a acordar. Pero como tú le hagas sentir a ellos, a todos en la familia, no solo a los hijos, a tu esposo, a tu esposa, a los hijos, como tú le hagas sentir de acuerdo a la fe que tú quieres tener en tu casa, a la cultura de fe que tú quieras tener en tu casa, eso sí, ellos lo van a recordar y eso es herencia espiritual. De las mentiras piadosas, no quería tocar mucho el tema, pero lo tocaste. Tócalo porque Y creo que es alguien lo que tiene que escuchar aquí hoy porque es un vicio de crianza sí, que tenemos. los niños, hay mucha expresión, hay gente que dice los niños no mienten y eso es mentira. Son los Los, más embusteros del los mundo. niños mienten. Los niños mienten y mienten creativamente. Son muy creativos a la hora de mentir. ¿Por qué? Porque muchas veces mienten y son creativos en la mentira por temor, por miedo a que el papá lo regañe, a que el papá le dé, a que le haga una expresión incorrecta, porque no nos manejamos al momento de enfrentar la falta. Eso lo hablamos al principio de este Ujú. ayuno. Es como que mejor se lo digo de mentirita para que no me caiga el fuego del espíritu consumador encima. Exacto, porque yo sé que mi papá se va a molestar porque yo lo hice mal y como lo hice mal me va a regañar, pero se lo voy a decir de mentira o no sé o no me acuerdo o no sé qué dije o no, porque de esa manera puedo darle vuelta al asunto, ¿ves? En la mentira y mi papá no va a reaccionar de la manera que yo quiera, que yo espero que lo haga, ¿verdad?
simplemente porque no nos manejamos. Entonces, en esas mentiras, eso es lo primero que quiero que identifiquen. ¿Cómo tú estás reaccionando ante las mentiras que te llegan o que tú haces? ¿Cómo estás reaccionando? Y lo otro, no existen mentiras grandes ni pequeñas, ni blancas, ni negras, ni chiquitas, ni piadosas, ni no piadosas. Mentira es mentira. Mentira es mentira. Y la mentira tiene, mira, la gente tiene que ser bien sabia para sostener una mentira. Muy sabia. Porque una mentira te lleva a otra, te lleva a otra, te lleva a otra y terminas esclavo de lo que tú estás tratando de ocultar. Y al final, como es una mentira, va a salir a la luz la verdad. Y te vuelves tú el mismo cuento. He hablado con personas que trabajan con eso, con ese vicio, porque se convierte en un vicio, mentir se convierte en un vicio. Y al punto de que la mentira la hacen tan y tan y tan perfecta que ellos mismos empiezan a creerse la mentira. Y yo no sé por qué Dios pone en mi corazón que diga esto. ¿Tú sabes cuál es la mentira más grande que tú te puedes creer de ti mismo? Que no eres capaz. Que tú no eres capaz, que no eres suficiente, que no lo puedes lograr. Y si te diagnostican alguna enfermedad, y voy a hablar de una muy común y que es muy tratable, incluso tiene cura, la diabetes. Todo va a ir hacia la diabetes. Y nos convertimos en mentirosos de nosotros mismos pensando que si me como un dulce o no me como un dulce, voy a estar bien o voy a estar mal. O sea, la mentira cae en que si me lo comí, voy a estar bien. Nuestra No, identidad se convierte en la es, enfermedad. se convierte ahí y empezamos a mentir sobre eso. Por ejemplo, si Oscar tiene esa condición, Dios lo guarde, y él es bien dulcero, y él empieza a comer dulce y yo voy donde él, ¿tú te comiste esto? Y él me dice, solo fue un cantito y se lo comió todo. O esto no me va a hacer daño. Y le hizo. Y los números, porque es diabético, No mienten. no mienten, se vuelve una bola, una bola, una bola. ¿Y quién se lo está creyendo de que no le Tú, está haciendo mal? Él se lo está yo. creyendo. El mismo mundo se está, Él, el mundo se te está viniendo arriba y la culpa es tuya. Eso pasa con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestras esposas, con nuestros amigos, con nuestros padres. Empezamos a tener una conducta que no es adecuada y se crea herencia. Créanme que eventualmente, yo recuerdo que mi mamá decía, ese nene no va a ser mentiroso nada si el papá lo único que habla es mentira. O sea, Pero tiene solución, claro, claro, tiene porque solución. vale la pena preguntarse por qué salió tan mentiroso el muchacho. Ujú, ujú. ¿Te acuerdas cuando tú le decías, te lo compramos ahorita y no se lo compraba? Sí. O cuando le decías, pórtate bien y te regalo un dulce y no le regalabas el dulce. Si sacas buenas notas, O te cuando le regalo decías, entrega. vete al cuarto, estás castigado y a los 20 minutos ibas con un sándwichito y le prendías el televisor. Ujú. Desvalidaste autoridad. Y eso es lo que estamos hablando, es la herencia, es lo que nos Entonces vale la pena decir cómo cambiamos estos patrones que son, porque todo es heredable. Es que esa es la cosa, todo es heredable y el tema de hoy se trata de una herencia espiritual. Nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios es heredable. ¿Y cómo manejamos lo que no vemos cuando no sabemos manejar lo que vemos? Nuestros comportamientos los podemos modificar, nuestra manera de pensar la podemos modificar, nuestra manera de comunicarnos, nuestra relación que va evolucionando todo el tiempo y hace 20 años era muy diferente a como es ahora. No estoy hablando de la sociedad, estoy hablando de la relación. Las relaciones evolucionan, cambian, transicionan. Si no somos capaces de manejar en verdad en Cristo, acuérdate que Cristo es tipo de verdad, si no somos capaces de manejar en verdad cosas que vemos, ¿cómo vamos a manejar lo espiritual? Entonces ahí es que vienen los desfases con la fe, los condicionamientos de la fe. Yo creo en Dios, pero cuando van a la universidad y está esa pila de profesores enseñándole que Dios no existe, se lo creen y los perdemos. Cuando van al trabajo y no ven a Dios en sus colegas, pierden la fe. Es un conflicto, es una tensión, es una ansiedad porque la gente en mi trabajo no se maneja como yo me manejo. Entonces nos sumimos en eso. Pero la herencia es heredable, la herencia espiritual es heredable. En 2 de Reyes 2:13, Eliseo tomó el manto de Elías y lo golpeó sobre el Jordán diciendo, ¿dónde está Jehová, Dios de Elías?
y el río se abrió. El manto no era una prenda, era impartición. Elías no heredó dinero ni posición, heredó presencia, poder y propósito. Y lo que está heredando a nivel espiritual es presencia, poder, propósito, presencia, poder, propósito, presencia, poder, propósito. Las 3 P, presencia, poder, propósito. Apúntalo. No dejes solo consejos. Deja, deja un manto, deja presencia, poder y propósito. Ay, tú sabes qué, mi amor, Dios está contigo. Y tú tienes el poder de que Dios, como Dios está contigo, tú tienes el poder de hacer que las cosas cambien. Y hay propósito en lo que está ocurriendo, confía en el Señor. Eso debería ir pegado a todos los consejos que tú le des. Yo me acuerdo que Brianita ha tenido muchas situaciones con la matemática. Briana y matemática no son amigas, no lo son. Aunque el otro día dijo que la ama, gloria a Dios. Pero en un momento de quebrantamiento, la maestra de ciencia fue donde ella y le dijo, vamos a orar, porque yo quiero que tú entiendas que tú eres más que una calificación. Dios vive en ti y con eso tienes un poder y tienes un propósito. A lo mejor no está en las matemáticas, pero lo tienes. Tú eres mucho más que las matemáticas. Cuando tu hijo viene con malas notas, ¿tú le vienes con esa vuelta o le quitas el celular, le echas la culpa a los amiguitos? ¿Me estás entendiendo? Todas las situaciones que tienen nuestros hijos las podemos manejar desde el amor y las podemos manejar dejando un manto. Ora con ellos, muéstrales cómo orar, muéstrales una fe práctica. Antes de dormir, las nenas leen la Biblia. Yo les tengo que confesar que yo no le enseñé eso, pero ellas lo hacen. Hazlos partícipes del altar de tu hogar, hombre que está en la casa. Hazlas partícipes de tu proceso de santidad, para que cuando les toque a ellas no sea nuevo, porque el mundo les va a traer golpes. Cuando les toca a tu hijo, ellos van a decir, mi papá era un hombre de fe y se manejó así. Así es que yo me voy a manejar. Porque lo que le viene a ellos, nosotros no tenemos idea de lo que es. Pero yo les garantizo que lo que le viene a esta generación, ninguno de nosotros lo ha visto, lo ha presenciado. Esta generación tiene un set de problemas que no se habían visto en la historia de la humanidad. Estamos a ley de un botón para decimar media población del planeta. Un loco se trepa al poder, le da el botón rojo y se fastidió media población del planeta. Estamos en un mundo políticamente frágil y altamente millonario. Estamos en un mundo que puede cambiar de la noche a la mañana, podemos regresar a las cavernas. China controla 70% del arroz que se mueve en el mundo. Si China un día decide no exportar arroz más porque no le da la gana, media humanidad muere de hambre. Estamos en un mundo bien volátil, aunque se ve bien seguro. Entonces, nuestros hijos van a vivir en un mundo que Dios no lo quiera. Van a necesitar de la fe que sus padres le dejaron, de la herencia, la van a necesitar. Así que si no lo quieres hacer por ti, no hay problema. Hazlo por ellos. Como mismo provees para tu casa alimento, como mismo provees economía, como mismo provees albergue, provees fe. Ejercicio espiritual. Yo quiero decirlo. Dale. Escribe 3 cosas que deseas heredar en tus generaciones. Ejemplo, fe, integridad, servicio, oración, visión o sabiduría. Puede tener las que tú quieras de acuerdo a la cultura que tú estás creando en tu casa. Escríbela. Número 2, haz una oración de impartición sobre tus generaciones, sobre tus hijos, tus nietos. Y si tienes la oportunidad de tenerlos cerca, pon tus manos sobre ellos y ora. Señor, lo que me diste, ahora lo transfiero. Que mis generaciones sean portadoras de tu espíritu. Y si no los tienes cerca, decláralo sobre ellos. El Dios de nosotros llega a donde ellos están. Número 3, si no tienes hijos, ora por la vida de quien disipulas o a quien le enseñas con tu vida, Y si eres joven, hazlo con tus padres. con tu padre o tus hermanos. Y número 4, coloca una Biblia abierta. Eso que lo decía de su abuela, que siempre veía una Biblia abierta en su Ella casa me y eso heredó la lo Biblia y no sé necesitaba. dónde está. Hay que tener tu mamá. Sí. Este,
Y era un símbolo de una herencia viva que nunca se agotaba. Cuando él la veía de pequeño, hoy día adulto se puede acordar que eso era como un símbolo de Yo sé fe, hasta en la página que algo estaba. que tenía. En el Era, Salmo, no, ella la tenía en sí. Eclesiastes Ah, y era ok. una Biblia abierta, era una Biblia de carpeta de madera. Imagínate cuántos años tenía esa Biblia. Y la tenía así puestecita en un atril, no en una mesa, en un atril que era específico para esa Biblia. Obviamente, como buena católica, tenía un cirio pascual al lado, pero esa Biblia estaba allí en una esquinita al lado del televisor y nadie se sentaba a leerla. No era una Biblia que déjame coger para leerla, era una Biblia que era parte de la decoración del hogar. Pero mira el impacto que tuvo aquí. Exacto. Abre una Biblia y ponla por allí por una esquinita, te podría sorprender. Ujú. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hora. Sí, Gracias, Señor, porque tu presencia se manifiesta en cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, porque has trabajado con nosotros en este ayuno con poder, presencia y propósito. sí, sí. Gracias, Padre, porque has sido parte de cada día, de cada segundo de nuestras vidas. Gracias porque te haces presente en los momentos de dificultad. Es mi deseo, Padre amado, que nos continúes transformando, que nos continúes restaurando, que continúes formando en nosotros un corazón conforme a ti, que sigas moldeando nuestro carácter para parecernos más a ti, sobre todo impartir el amor que tú nos enseñas para impartir, Señor. Que podamos ver con misericordia a las personas con necesidad, que podamos ver con amor a las personas que nos necesitan y sobre todas las cosas que podamos impartir en el reino a través de la herencia que le dejamos a nuestros hijos. Que si mi esfuerzo para mí no es suficiente, Padre, que sea suficiente para mis generaciones. Que mis generaciones vean el esfuerzo que hago todos los días para levantarme cada mañana y decir, Cristo es el Señor. Heme aquí, soy esclavo tuyo. Haz conmigo lo que quieras. Úsame con poder. Que declare palabra de vida en mi hogar, que declare palabra de vida en mis hijos, en mi familia. Que todos esos traumas y todas esas situaciones que tengo en el pasado que han formado un carácter que me desvía de tu presencia y me desvía de tu propósito sean eliminados en esta hora, Padre. En el día de hoy yo ofrezco mi corazón, que sea abierto, completamente tierno, para que tú lo llenes de todo lo que necesito, presencia, poder y propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, familia, feliz día. Dios me los bendiga.